Entonces, le damos la palabra a la compañera Julia Martí, que nos hablará sobre el despojo de las transnacionales y la crisis energética a nivel mundial. Un fuerte aplauso otra vez a la compañera Julia Martí por su tiempo y su conocimiento, y vamos a poner mucha atención para llevar esta información a cada una de nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias Héctor, y gracias a todos y todas vosotras por una vez más participar en estos foros. Ya es el segundo foro en el que puedo participar de la CONUR y siempre es un gusto poder compartir con todos vosotros y vosotras, porque la verdad es que es una lucha muy inspiradora la de ustedes, aprendemos mucho y yo creo que da mucha fuerza también pensando en estos vínculos internacionales de los que hablaba ahora Héctor, ¿no? De que aunque las diferencias son grandes y aunque los procesos de represión y las consecuencias de la lucha son muy diferentes en cada territorio, en realidad en todos lados estamos peleando por lo mismo, ¿no? Igual que aquí están peleando por el derecho a la energía, también en España hay muchas familias, muchos barrios peleando contra la pobreza energética, peleando para conseguir garantizar, ¿no?, el acceso a la luz. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no?, que podamos como compartir las experiencias de lucha de un sitio y de otro, y que podamos también pues agarrar fuerzas, ¿no?, y traer la experiencia de la CONUR también. Yo la voy a compartir a mis compañeras en España para que también se están organizando contra las grandes energéticas, para que también vean, ¿no?, que no estamos solas y que es una lucha en todas partes del mundo contra las mismas transnacionales que están haciendo negocio a costa de nuestras vidas, ¿no?, encareciendo el precio de la luz y dejándonos muchas veces también sin luz y sin poder tener una vida digna, ¿no?, porque al final la luz es un derecho básico que todo el mundo tendría que tener garantizado. Entonces, bueno, intentaré no alargarme mucho para que no sea muy pesado. Yo quería como compartir dos cosas, ¿no? Por un lado, hablar un poco de cuál es la situación del modelo energético en España y en Europa, y cuál es la situación actual en el contexto que se ha abierto desde la guerra, desde que inició la guerra de Ucrania, ¿no? Porque la mayor parte del gas que se consume y de la energía que se consume en Europa proviene de Rusia. Entonces, con el estallido de la guerra, pues todo el mercado energético se ha trastocado y esto está generando muchas consecuencias en diferentes niveles. Entonces quería hablar un poco de eso, y luego también, si me da tiempo, pues comentar un poco cuál ha sido el papel de las empresas transnacionales españolas en el modelo energético mexicano, ¿no?, y cómo es de importante pues seguir peleando y seguir haciendo manifestaciones contra Iberdrola y contra Enel y contra todas las que han llegado aquí a lucrarse con la privatización. Muy brevemente, bueno, ya sabrán, en España también, ¿no?, el modelo energético es un modelo que se privatizó, mucho más, la privatización en España está mucho más avanzada que lo que pueda estar en México. Por eso es tan crucial vuestra lucha, ¿no?, porque es uno de los pocos países donde, aunque ha avanzado mucho la privatización, porque la mayor parte de la generación eléctrica ya está en manos de grandes empresas, sigue habiendo, ¿no?, una comercializadora pública, sigue estando, ¿no?, la CFE en manos públicas, y eso no pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, conseguir frenar, ¿no?, y que no avance la privatización, y al revés, ¿no?, revertirla, es clave, ¿no?, y no dar ningún paso atrás en este sentido. En el caso del Estado español, se repartieron el mercado entre 5 empresas, ¿no?, que forman un cártel empresarial, que acuerdan precios, que manejan, que definen los precios en su beneficio, ¿no?, y lo que hacen es que tienen un mercado energético que les permite que sea el gas, que es la parte más cara en la producción de energía, el que define los precios, ¿no?, aunque es una parte muy pequeña, porque la mayor parte de la energía en España se genera a través de hidroeléctricas y de nucleares, pero por cómo está configurado el mercado español al servicio de las grandes empresas, acaba siendo el gas el que marca el precio. Y esto ha hecho que desde siempre los precios sean muy altos, pero que en los últimos años, ¿no?, y desde la pandemia y más recientemente desde el inicio de la guerra,
los precios del gas han subido, ¿no?, de forma espectacular, y eso ha hecho que suban los precios de la luz y que se encarezca muchísimo y que muchas familias no puedan hacer frente a sus precios, ¿no?, al coste de las facturas. Eso también, no me voy a alargar mucho en eso, pero también los grandes empresarios están utilizando la excusa de la guerra para subir los precios, y en realidad sabemos que si miramos, ¿no?, los beneficios que ha sacado Iberdrola en el último año, son unos beneficios enormes, ¿no? Ha sido uno de los años que le ha salido mejor en sus negocios. Entonces estamos viendo que no es solo que tengan que comprar el gas más caro, sino que se están aprovechando la situación. Luego también es importante ver cómo el precio del gas sube por la guerra, porque ya no está llegando tanto gas de Rusia, pero también sube por la propia escasez, porque... no sé qué está pasando. Por la propia escasez que cada vez va a ir a más, ¿no? Cada vez va a haber menos gas, cada vez va a haber menos petróleo, y esto hace que suban los precios y nos pone en la urgencia de pensar transiciones energéticas, ¿no? Pensar cómo vamos a mantener, ¿no?, a prender las luces de nuestras casas cuando no quede más gas ni más petróleo, cómo vamos a generar la energía necesaria, ¿no? Y ahí es uno de los retos que se veían, ¿no?, desde hace tiempo, pero que en el momento actual en el que empiezan a escasear, ¿no?, las fuentes energéticas, pues se pone encima de la mesa con más urgencia. Para darles como algunos datos, ¿no?, sobre lo que es la pobreza energética en el Estado español, más de 1 millón de hogares se encuentran en lo que se llama pobreza energética, es decir, que no pueden hacer frente a las facturas eléctricas y están en riesgo a que les corten la luz. Ahí, si no pagas, te cortan la luz, y aunque se están organizando para poder presionar a las empresas para que no hagan estos cortes de luz, no es tan fácil conectarse a la red eléctrica si no estás pagando, no es tan fácil mantener el suministro, porque está todo pues mucho más controlado, contadores electrónicos, ¿no?, todo eso que estáis aquí consiguiendo frenar, ¿no?, la entrada de las tecnologías para controlar los pagos. Luego se calcula que debido a esta pobreza energética hay entre 2.000 y 9.000 muertes prematuras al año, porque tenéis que tener en cuenta que en el Estado español las temperaturas son muy extremas. En verano hace mucho calor, entonces con las altas temperaturas pues mucha gente mayor acaba falleciendo o se enferma, y en invierno también, ¿no? Uno de los casos más terribles que hemos vivido es hace 3, perdón. Ya no me acuerdo cuándo fue, hace dos, perdón. Hubo un ciclón que trajo muchas tormentas y cayó una nevada enorme en Madrid, en el centro de la península, una nevada que duró una semana, y en Madrid hay un barrio, la Cañada Real, que llevan años sin luz, sin suministro, porque el gobierno de la ciudad junto a las empresas energéticas, Endesa y Iberdrola, se han organizado para cortarles la luz a todo un barrio, porque es un barrio muy popular que no puede hacer frente a los pagos, y están utilizando la energía como chantaje para conseguir que esa gente se vaya de este barrio para poder hacer una operación de especulación urbanística en su barrio, ¿no? Entonces las familias se quedan en el barrio porque no tienen a dónde ir y están sobreviviendo sin luz, sin poder calentarse, y en episodios pues como el de Filomena, ¿no?, que fue esta tormenta que cayó una nevada muy fuerte, pues familias con niños, con gente anciana viviendo en unas temperaturas bajo cero, sin forma de calentarse y sin luz. Fue realmente grave, y es algo que se está viviendo pues cada vez más, ¿no? Otro de los temas que les quería comentar sobre la situación en el Estado español, bueno, y en Europa en general, es que al estar el mercado, ¿no?, el sistema energético en manos de grandes empresas, pues también una de las cosas que estamos viendo es que esa transición energética, que cada vez es más urgente, las grandes energéticas o la están frenando o están aprovechando todo el discurso, ¿no?, o toda la excusa de la necesidad de generar nuevas fuentes de energía, ¿no?, como son la eólica o la solar, para hacer un nuevo nicho de negocio, ¿no? Eso es lo que le llamamos el capitalismo verde, que es cuando las grandes empresas se meten a invertir en energía eólica, en energía solar, en energías supuestamente verdes, ¿no?, o ecológicas o renovables,
pero para mantener el mismo modelo de negocio que desplaza pueblos, que privatiza terrenos comunales, que deforesta bosques, que genera unos impactos también muy fuertes y que encima no consigue bajar el precio de la electricidad porque también sigue habiendo un margen de beneficios muy grande, ¿no? Entonces ahí vemos como cuando hace como unos 10 años empezó a promoverse, ¿no?, la instalación de energía solar en los techos de las casas, cuando cada vez más había gente que se organizaba para poder empezar a instalar energías renovables en sus barrios o en sus casas, las empresas energéticas vieron que se les acababa su negocio, porque claro, si tú te pones tu propia placa en tu casa ya no dependes de Iberdrola ni de Endesa, y entonces consiguieron que el gobierno aprobara una cosa que le llamaron el impuesto al sol, que era obligar a las empresas, a los particulares, a pagar por la energía que estaban generando. Eso fue en un primer momento, ¿no? Y ahí se frenó un proceso de transición energética que estaba empezando y que hubiera sido muy útil para enfrentar la crisis actual. Pero es que luego, cuando vieron que ya, pues sí, ¿no?, llega la urgencia de empezar a cambiar, ven que se les acaba el negocio, ¿no? Repsol, por ejemplo, está viendo que, pues si no busca otras formas de hacer negocio, el petróleo se le acaba y cómo va a seguir, ¿no?, generando negocio. Y entonces ahora sí les interesan las energías renovables, pero gestionarlas ellas, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es, han conseguido que uno de los planes que está impulsando la Unión Europea tras la pandemia, ¿no?, que le llaman los fondos de recuperación post-pandemia, para intentar volver a impulsar la economía, ¿no?, y salir de la crisis en la que nos metió la pandemia. Ahí desde la Unión Europea se están movilizando millones de euros para financiar esta recuperación y hablan de que va a ser una recuperación verde, que se va a invertir en infraestructuras verdes y todo lo demás. Pero ¿quiénes van a conseguir este dinero? ¿Quiénes estamos viendo que van a acabar acaparando todos estos fondos públicos para la recuperación? Pues las mismas de siempre. Las grandes empresas, Repsol, Iberdrola y otras, las constructoras, OHL, ACS, que también están por acá, que también han generado bastantes procesos de corrupción acá, y para ser ellas las que impulsen, ¿no?, la implantación, pues, de las renovables, y así que no se les acabe su negocio. Y eso es grave porque, si bien la energía fósil, ¿no?, la energía basada en las energías fósiles, como puede ser el petróleo o el gas, pues claro, necesita de grandes infraestructuras, que es cierto que es más complicado que las pueda gestionar un barrio, una comunidad, ¿no? Y entonces, pues por eso es necesario que se gestionen de forma pública, que sea el Estado el que haga estas inversiones grandes, ¿no?, para poder tener refinerías o para poder tener plantas de ciclo combinado. Pero las energías renovables pueden ser distribuidas, pueden ser descentralizadas. Puede una comunidad en su barrio poner su pequeño molino, puede poner sus plantas solares sin que sea una empresa la que lo controle, porque se necesitan inversiones más pequeñas y no hay unos costes tan grandes, ¿no?, ni de instalación ni de mantenimiento. Y esto es lo que les preocupa a las grandes energéticas, porque claro, las grandes energéticas, en el momento en el que sea una energía distribuida, una energía en la que en cada comunidad se produzcan su energía, no van a tener, ¿no?, el monopolio para controlar eso. Y entonces lo que están haciendo es, en vez de poner pequeños molinos en cada pueblo o en cada barrio, o pequeñas plantas solares, vuelven a hacer grandes concentraciones, que es lo que está pasando en México, ¿no? Cada vez están generando parques eólicos, parques solares de decenas de hectáreas, ¿no?, generando, pues, intensificando la desertificación, ¿no? Y por ejemplo, he estado trabajando con una gente en Guanajuato que están peleando contra un parque de Enel, que están viendo que han subido las temperaturas porque un parque tan grande de placas solares hace una isla de calor, que es como que absorbe todo el calor, no permite que la propia tierra se autorregule, y está generando también que está lloviendo menos, que se están perdiendo cosechas, aparte de todos los impactos, pues, de las tierras comunales que se han perdido y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos capitalismo verde, ¿no?, cuando las energías renovables que deberían ser sostenibles acaban en manos de grandes transnacionales y se reproduce el mismo modelo capitalista, ¿no?, y de despojo.
Entonces, bueno, por último, para acabar la parte esta sobre el Estado español, sí que les quería comentar de algunos ejemplos de resistencias y alternativas que se están impulsando. Sobre todo en Cataluña hay una movilización muy fuerte de una organización que se llama Alianza contra la Pobreza Energética, que se han aliado con otra organización que es por el movimiento de la vivienda, el movimiento en contra de los desahucios, ¿no? que empezó ya desde 2011, en el que hubo una ola de desahucios, en el que muchas familias perdieron sus casas y los bancos echaban las familias de sus casas. Entonces, estos dos movimientos se han organizado para frenar los desahucios y para frenar los cortes de luz, los cortes de suministro por impagos de facturas. Y una de las cosas que lograron es una ley a nivel catalán, a nivel del Parlamento catalán, que es como una región del Estado español, en la que consiguieron que las propias empresas, antes de cortarle la luz a ninguna familia, tuvieran que primero hablar con el municipio, en cada municipio, y tuvieran que preguntarle al municipio cuál era la situación de esta familia. Y si el municipio decía, no, esta familia está en situación de vulnerabilidad porque están en paro, porque no tienen ingresos o por lo que sea, la empresa no podía cortarle la luz y estaba obligada a mantener el suministro eléctrico, porque justamente, ¿no?, es lo que decíamos, es un derecho humano y no se puede dejar a una familia sin este derecho. El problema es que esto se logró a nivel del Parlamento catalán, pero luego las propias empresas presionaron, lo demandaron a nivel judicial, a nivel del Estado, y esta ley se ha quedado paralizada y ya no se aplica más, ¿no? Pero durante un tiempo lo consiguieron. Y bueno, marca un poco el camino sobre cómo pues ir avanzando, ¿no?, en la garantía de este derecho humano. Luego también han conseguido otras cosas a través de la presión, han estado haciendo plantones, ocupando sedes de las grandes eléctricas como Endesa, y ahí consiguieron, por ejemplo, un acuerdo con Endesa en 2021 para la condonación de la deuda contraída por las familias, ¿no?, por el impago de facturas. Y perdón, que tenía aquí la cifra. Y ahí consiguieron que 35.000 familias en riesgo de exclusión pues tuvieran condonada su deuda y no tuvieran, ¿no?, esta deuda acumulada. Entonces, bueno, algunos logros pequeñitos, pero ahí van avanzando. Y otra de las alternativas que se está intentando impulsar es vinculado a eso que os decía, ¿no?, de intentar ser cada vez más autónomos en la generación energética, conseguir eso que llamamos la soberanía energética, no solo a nivel nacional, no solo a nivel de Estado, sino también a nivel de municipios o de pequeñas comunidades. Y ahí cada vez hay más cooperativas pequeñas o comunidades pues en barrios o en pueblos que se están organizando para generar su propia electricidad, ¿no? Eso ya puede ser a través de que se organizan los vecinos o con el ayuntamiento para hacer estas instalaciones. Son unas instalaciones que obviamente necesitan una inversión, pero que luego se recupera, entonces a través de cooperativas bancarias que permiten la financiación a precios de financiación bajos, ¿no?, y facilitan la financiación, pues se está consiguiendo. Y luego a nivel de ayuntamientos un poco más grandes, como el Ayuntamiento de Barcelona, se ha impulsado también la creación de una empresa pública energética que está avanzando en intentar generar su propia electricidad en las instalaciones del ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues en todos los polideportivos, en todos los edificios públicos están empezando a poner sus placas, sus instalaciones fotovoltaicas, y así también están consiguiendo de alguna forma generar su propia energía y no de perder tanto, y que también el dinero público no esté apoyando, ¿no?, el enriquecimiento de estas grandes transnacionales. Bueno, yo creo que sobre España más o menos hasta aquí. No sé si hay algo que... bueno, se me olvida lo último, que es lo más importante, que es que esa situación nueva, ¿no?, abierta por la guerra, por la inflación, por la subida de precios y demás, está haciendo cambiar mucho el panorama político en Europa. Y justo esta semana, justo ayer, se reunieron los ministros de energía de todos los países de Europa para decidir qué hacer ante el invierno que nos viene y ante la situación de crisis energética que nos viene por la subida de los precios de la energía. Y una de las cosas que estamos viendo que es sorprendente es que una de las medidas que se está planteando es regular los precios,
que por ley las empresas no puedan subir los precios por encima de un tope marcado, ¿no? Obviamente es una medida muy pequeña ante la dimensión, ¿no?, de la crisis. Lo que se debería hacer es nacionalizar las energéticas y recuperar el control público de la energía, pero sí que es un avance porque consigue darle la vuelta a uno de los mantras neoliberales que dice que no, que los estados no pueden intervenir en la economía y que la economía y que el mercado se regule solo, ¿no? Una institución tan neoliberal como es la Unión Europea se está planteando intervenir en el mercado y definir precios y decirles a las empresas: no, tú no puedes subir el precio de la energía por encima de este tope, ¿no? Sabemos que no va a ser suficiente porque seguramente los topes que pongan sigan siendo abusivos y siguen generando pobreza energética, pero abre una pequeña ventana de oportunidad para entrar a discutir sobre eso, ¿no? Sobre cómo no podemos seguir dejando un derecho humano como es la energía en manos de grandes transnacionales que de lo único que se preocupan es de aprovechar las crisis para engordar sus beneficios. La Unión Europea es especialista en reconocer derechos, porque forma parte, ¿no?, de su narrativa, ¿no?, de cómo se justifica su acción, ¿no? Se supone que la Unión Europea es la abanderada de los derechos. ¿Qué hacen luego después con eso? Pues no está tan claro, ¿no? Y además muchas veces acaba siendo contraproducente lo que acaben haciendo, ¿no? Y además se preocupan por los derechos solo de algunos de los habitantes de la Unión Europea, ni siquiera de todos los ciudadanos, obviamente no de las personas migradas que no tienen los mismos derechos que la gente que tiene la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Que esto también es una de las cosas que estamos viendo. Los principales afectados por estas situaciones de pobreza energética y demás son la gente que no puede acceder a los subsidios, por ejemplo, que son la gente que no tienen los papeles regularizados. Entonces, bueno, esa doble cara de la Unión Europea es bastante evidente. Es verdad que está habiendo ventanas de oportunidad en esa situación en la que se hace tan evidente que la crisis energética ya no solo va a afectar a las familias, o ya no solo va a afectar a las familias más populares, más pobres, sino que va a afectar a toda la población, y que también está poniendo en jaque a la propia economía, ¿no? Porque al final la energía también es la base del desarrollo económico, ¿no? Entonces, por eso se están empezando a plantear cosas como posibles nacionalizaciones o control de precios. Pero realmente yo creo que las medidas van a ser así como más de maquillaje, más que un cambio profundo y estructural del modelo, ¿no? Es muy difícil revertir las privatizaciones, hay muchos intereses en regla. Las grandes energéticas tienen el control de los medios de comunicación por todo lo que son las puertas giratorias, ¿no?, entre directivos de las empresas y políticos, ¿no?, en los gobiernos. Entonces lo tienen todo muy amarrado como para que de golpe haya un cambio, ¿no?, profundo en el sistema. Obviamente, pues si hay cambios de gobierno, si hay movilización popular, pues podemos ir logrando cosas, pero bueno, vamos a ir viendo. La situación actualmente en Europa es compleja, ¿no? Y respondiendo un poco como lo que decían sobre cómo está la movilización ahí, la pandemia ha hecho mucho daño, ¿no? Venimos de 2 años en los que hemos estado muy encerrados y encerradas, ¿no? Entonces nos está costando volver a recuperar el pulso, ¿no?, y de la calle, volver a movilizarnos. La inflación está siendo muy dura, o sea, la gente está sufriendo mucho para llegar al final de mes, para poder pagar la cesta de la compra, para poder pagar. Y eso también dificulta que la gente se organice, ¿no?, en cierto modo, porque también pues hay que ver cómo canalizar eso, ¿no? Ahora vimos, ¿no?, en que hubo picos de inflación y ha habido intentos de movilización, pero aún no conseguimos como que haya como esa capacidad, ¿no?, de convertir, ¿no?, esta pobreza impuesta por la inflación en un momento de movilización, ¿no?, y de impugnación. También está complicado, parecido a lo que les pasa aquí. Tenemos un gobierno supuestamente progresista, ¿no?, que está tomando algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, España y Portugal son de los pocos países donde ya sí empezaron a regular los precios de la energía para intentar frenar la inflación. Entonces hay algunas medidas que no son las medidas que necesitaríamos, ¿no?, ni van al fondo de la cuestión, pero sí que están poniendo algunos parches. Entonces eso también dificulta que la gente, ¿no?, se enfrente pues a un gobierno que abiertamente, ¿no?, en contra o contrario a
a los intereses de las clases populares, ¿no? Juegan con ese doble juego, entonces es más complicado. Y sobre lo del impuesto al sol, sí, eso ya se quitó, pero bueno, hizo bastante daño. Eso solo afectaba a la gente que tenía su instalación eléctrica conectada a la red eléctrica general, ¿no? O sea, la gente que solo tenía su placa conectada a su propio sistema de su casa no le afectaba a los que tenían que entregar la energía y luego volverla a consumir en la red eléctrica, ¿no? Ahí, en esa venta y recompra de la energía, pues imponían un cargo que lo que hacía es que ya no fuera tan rentable haber hecho esa gran inversión de ponerte tu instalación de placas, ¿no? Y además trajo otra consecuencia porque bueno, en ese proceso de impulsar, ¿no? De incentivar las energías renovables y luego de retroceder en estos incentivos y empezar en vez de incentivarlas, ponerles impuestos, hubo varias empresas que empezaron a invertir en ese sector, que luego por los cambios normativos vieron que bueno, que sus negocios pues que ya no eran rentables, ¿no? Porque habían invertido pensando que iban a poder vender la energía a un precio y luego no eran los precios que les habían prometido. Entonces muchas empresas entraron en quiebra, muchas empresas pequeñas entraron en quiebra y luego entraron los fondos de inversión internacionales a comprar estas empresas pequeñas en quiebra y lo que hicieron fue demandar al gobierno español a través de tribunales privados internacionales porque están basados en los tratados de comercio internacionales. Entonces estos fondos de inversión, que en realidad ni siquiera habían hecho la inversión inicial, pero habían comprado estas empresas en quiebra, demandaron al Estado español por las pérdidas en estas instalaciones y eso ha supuesto al gobierno de España tener que pagar millones de euros en demandas judiciales a nivel internacional que están siendo, ¿no? Como muy perjudiciales para las arcas públicas. Digo eso que es un poco complicado de entender porque es algo parecido a lo que puede pasar en México. Ahora que el gobierno de López Obrador está intentando, ¿no? De alguna forma revertir la privatización y está intentando controlar de alguna forma los beneficios que se están llevando las grandes energéticas, ya están Iberdrola, Endesa y Enel, todas las europeas grandes, amenazando al gobierno mexicano de demandar al gobierno mexicano a tribunales internacionales por la pérdida de los ingresos esperados en las inversiones que tenían hechas, ¿no? Entonces, también es un problema grave el tema ese de que haya tratados internacionales que protegen a las grandes empresas, que protegen sus inversiones, porque lo que hace es que blinda sus intereses y entonces aunque haya un cambio de gobierno que quiera cambiar las cosas, que quiera revertir la privatización o que quiera transformar el modelo energético para que las empresas no se sigan lucrando, pues lo va a tener muy complicado, ya no solo porque no consigan las mayorías y porque el PRI y el PAN estén en contra, sino porque a nivel internacional también tiene estos tribunales internacionales, ¿no? En los que las empresas pueden ir a demandarlo y entonces va a tener que enfrentarse a estas grandes demandas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también uno de los temas importantes es que estos tratados internacionales hay que ponerlos en duda, ¿no? Eso fue una de las primeras cosas que hicieron Evo o gobiernos progresistas cuando llegaron a gobiernos en Latinoamérica en otra década, que fue salirse de estos tratados internacionales porque les impedían tomar las medidas, ¿no? De nacionalización o en contra de las transnacionales que habían prometido, y eso es una de las cosas que debería estar haciendo López Obrador y que nadie ha mencionado. Justo está ahora, en los próximos meses va a empezar el debate para la ratificación de la renovación del acuerdo económico, comercial y de inversiones entre la Unión Europea y México, que tiene un capítulo de inversiones y un capítulo de energía, que está pensado precisamente para eso, para blindar la privatización y para blindar los intereses de las eléctricas europeas en México, ¿no? Entonces, esa ratificación de este acuerdo hay que pelearla desde Europa. Estamos ya organizándonos también para pelearlo desde ahí, porque también nos va a afectar ahí, porque también protege las inversiones mexicanas en Europa, que cada vez hay más. Slim ya ha comprado la mitad de OHL, bueno, hay otras grandes empresas que están también en el sector de alimentación, ¿no? Controlando todo el jamón que comemos, por ejemplo, son empresas mexicanas. Entonces, tanto a México como a Europa nos interesa que este acuerdo no pase porque va a ser muy perjudicial a la hora de impulsar reformas, ¿no? E impulsar medidas en contra de las empresas transnacionales.
Y bueno, y eso me lleva un poco, ¿no?, a lo último que quería contarles de cómo las empresas europeas y españolas han participado, ¿no?, en todo este proceso de privatización de la energía en México. Y cómo lo hacen, ¿no?, cómo lo consiguen, porque es algo que sabemos, ¿no?, que son las grandes beneficiadas, ¿no?, cuando una gran parte de la generación eléctrica en México está en manos de empresas extranjeras. Entonces han sido las grandes beneficiadas, pero ¿cómo han llegado hasta ahí? Bueno, han llegado hasta ahí a través de lo que le llamamos el lobby, ¿no?, esa injerencia política que generan las empresas transnacionales mandando a sus abogados, mandando a sus representantes al Senado, a reunirse con secretarios de energía, a reunirse, ¿no?, y a estar casi escribiendo las propias leyes. Eso es lo que le llamamos lobby, pero además lo hacen de la mano de los gobiernos europeos, ¿no?, y del gobierno español, en una cosa que le llamamos la diplomacia económica, ¿no?, cuando representantes públicos de España, por ejemplo, llegan a México a hacer misiones diplomáticas, pero su eje principal es el tema económico, ¿no?, y ahí ya desde 2007 estuvieron participando aquí presidentes, vicepresidentes de España, reuniéndose con secretarios de energía, presionando para que se fuera avanzando en la reforma, ¿no?, y en la privatización de la energía. Y una reunión que a mí me parece especialmente interesante, ¿no?, y porque ellos mismos sacaron pecho de eso, el presidente del País Vasco, que es otra de las regiones, ¿no?, donde está la sede de Iberdrola, en el norte de España, el presidente del País Vasco estuvo aquí reunido con el secretario Colwell. Y después de la reunión, en la nota de prensa que mandan a los medios de cómo había ido la reunión, sacan pecho diciendo: el mismo Colwell ha alabado el gran papel que han hecho las energéticas vascas, Iberdrola entre otras, en el redactado y las partes técnicas de la reforma energética, ¿no? O sea, ellos mismos asumen que fueron las energéticas las que les escribieron la reforma. Obviamente, pues son las que luego han entrado ahí a ganar todos los contratos, ¿no? Eso se refuerza pues también, ¿no?, como las promesas que se deben hacer de, bueno, tú no te preocupes, arréglame eso, que luego ya te daré un cargo en mi consejo de administración, ¿no? Y ahí sabemos pues que Calderón acabó en el consejo de administración de la filial de Iberdrola en Estados Unidos, o que la secretaria de energía, que es él, también se integró en el consejo de accionistas, ¿no? Habría que investigar un poco más, no me ha dado tiempo, del sexenio del PRI, pero seguro que también encontramos ahí otros casos de puertas giratorias. Y lo último, ¿no?, que creo que también es clave, ¿no?, denunciar, es la propia injerencia en los procesos políticos, ¿no?, y en los procesos electorales. Justo antes de las últimas elecciones en las que ganó López Obrador, en la sede del BBVA hicieron como un consejo, ¿no?, hay una reunión entre pues, los grandes mandatarios del BBVA y también representantes políticos. Y ahí en esa reunión invitaron tanto al candidato del PRI como al candidato del PAN, pero no invitaron a López Obrador. Y en la misma reunión, ¿no?, el propio Francisco González, el presidente del BBVA, estuvo, ¿no?, advirtiendo sobre el peligro, ¿no?, de intentar plantear, él decía, soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Como diciendo, esas cosas que dice de deshacer la privatización y tal, son, bueno, pues eso, ¿no? Como piensan que va a ser fácil y en realidad no va a ser tan fácil, ¿no? Y diciendo, como advirtiendo del peligro, ¿no?, de que ganara un presidente con estas propuestas, que luego estamos viendo que quizá no son tan ambiciosas como deberían ser, pero ni siquiera esas cosas así como más de parches que están intentando impulsar, obviamente no les gustan a las grandes energéticas. Y bueno, ya he hablado un poco, ¿no?, de eso que llamamos la arquitectura jurídica, ¿no?, que protege a las empresas, ¿no?, a través de estos tratados internacionales y de estos tribunales de arbitraje internacional. Y esta arquitectura jurídica que por un lado protege a las grandes empresas y protege sus intereses, ¿no?, y les garantiza, les blinda, ¿no?, las normas en su favor, tiene una contracara que es la impunidad corporativa. Que la impunidad corporativa es también todo el sistema que facilita que las empresas transnacionales puedan vulnerar derechos humanos como el derecho a la energía eléctrica,
pero también como el derecho al acceso a la tierra, como el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa informada antes de que se construya un megaproyecto en su territorio. Y estos derechos las empresas transnacionales los vulneran de forma sistemática y no hay mecanismos para hacer que paguen, ¿no? Para hacerlas responsables por la vulneración de estos derechos, ¿no? Cuando hay comunidades enteras que se quedan sin luz, que no tienen garantizadas su derecho a la electricidad, ¿dónde pueden ir a demandar a estas energéticas? Quizá en el propio sistema jurídico nacional, pero va a ser débil y seguramente no va a conseguir que la empresa pague. Pero es que si quisieran, ¿no? Escalar estos procesos judiciales y llevarlos a tribunales internacionales, no existen, porque estos tribunales internacionales de los que os hablaba antes solo sirven para que las empresas demanden a los estados, pero en ningún caso permiten que sean las propias comunidades las que demanden a las empresas, ¿no? Y eso es lo que le llamamos una asimetría normativa, que por un lado garantiza el derecho corporativo y por el otro lado deja los derechos humanos pues completamente en el piso. Y eso es una de las cosas que tenemos que ir desmontando, pues eso, ¿no? Consiguiendo que se aprueben leyes que garanticen los derechos humanos, que garanticen que se puedan reconocer en el sistema jurídico nacional, pero también consiguiendo frenar los tratados internacionales que les están garantizando los derechos corporativos, ¿no? O los intereses corporativos a nivel internacional. Conseguir es dar a conocer, ¿no? Porque esta ratificación que viene de la modernización del tratado con la Unión Europea, nadie sabe que eso va a pasar en los próximos meses, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que entrarle. Yo luego les voy a pasar algunos documentos que estamos preparando en los que vienen, ¿no? Como las consecuencias que va a traer eso, para que los puedan leer y para que los puedan difundir y empezar a cuestionarle a López Obrador de cómo puede ser que por un lado esté diciendo que quiere ir en contra de las transnacionales y sus discursos, ¿no? Se llena el pecho diciendo no, porque el colonialismo español y todo lo demás, y luego por el otro lado, con la otra mano, les va a ratificar el tratado. Pues poner en duda, ¿no? Ese doble discurso y desde ahí pues a ver si conseguimos, ¿no? Que se vaya avanzando. Una de las cosas que puede ser que lo frene es que ese acuerdo tiene una parte política y una parte económica, porque también hay un capítulo, así como le llaman el capítulo social. Esta parte más política a nivel de la Unión Europea se tiene que ratificar, no vale con que se ratifique a nivel conjunto de la Unión Europea, sino que se va a tener que ratificar parlamento por parlamento. Se va a tener que llevar al Parlamento de España, al Congreso de España, al Congreso de Francia, etcétera. Entonces ahí vamos a tener también más oportunidades de ir ganándonos, ¿no? A senadores o congresistas para que lo puedan frenar. Pero lo principal es la movilización. Y volviendo un poco a la pregunta que me hacías antes, perdona que se me había olvidado, yo creo que es clave, ¿no? Lo que decías de la educación, ¿no? De formarnos, de generar espacios de discusión. Y esto es una de las cosas que están haciendo ahí, esta alianza que os decía, de la Alianza contra la Pobreza Energética. Ahí se están organizando en comités, en asambleas de apoyo mutuo les llaman, en las que puede llegar cualquiera con su factura y decir, oye compañeras, yo no entiendo esta factura eléctrica, no entiendo por qué me están cargando todo esto, no entiendo por qué se me ha acumulado una deuda de tanto dinero, no sé cómo pedir el subsidio, no sé cómo entrarle a pelear contra eso. Y ahí colectivamente se establecen estrategias, ¿no? Para, por un lado, conseguir pues presionar a la empresa para que quite la deuda, para conseguir también presionar al municipio para que entregue el subsidio, o sea, de forma colectiva. Y ahí, por un lado, resolviendo problemas individuales, ¿no? de tal familia que se ha quedado sin luz, están consiguiendo que estas familias se unan para luego también, entre todas, pues el día que tu compañera también necesita que vayas a pelear contra Endesa para que le vuelvan a conectar el suministro eléctrico, o el día que no sé quién necesita que estés en la puerta de su casa porque viene la policía a desahuciarla, a sacarla de su casa, ¿no? A tirarle la puerta y sacarla, pues ahí hacer un muro humano para pararlo. Entonces está funcionando así, ¿no? Desde problemas individuales a colectivizarlos, y de ahí ya no solo frenar y dar soluciones individuales a cada problema, sino también plantearse eso, ¿no? Proponer leyes, conseguir que se aprobara una ley e ir escalando, ¿no? Como ir haciendo esta doble acción, tanto más
cotidiana, más pragmática, más del día a día, de conseguir que nadie se quede sin casa ni sin luz, y luego también ir a los parlamentarios a pelear para que establezcan las leyes necesarias y para que garanticen el derecho a la electricidad. Y si os parece lo dejo aquí porque ya me alargué un poco más de lo que había prometido. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer siempre poder compartir con todas vosotras. Espero que haya sido interesante.